tardes. Cabinada semejante, ¿qué es esto? Gané. Agoté todas las opciones. Me tienen que permitir verlo. Estos son juegos. Como diga, acá dice que tengo derecho a verlo. Pero lo va a ver conmigo. Yo la voy a acompañar. Lléveme. Hace décadas que no se hace. Un investigador nunca sabe qué esperar cuando suena el teléfono. Puede ser un marido celoso, una estafa, una cuestión de derechos de autor o alguna otra estupidez. Esa noche lo que oí superó todo lo conocido. Era el caso que había estado esperando toda mi vida. Un caso criminal y literario a la vez. Toda la situación parecía completamente inverosímil, increíble. Justo ahí es donde comienzan algunas buenas historias. De momento, no me cerraba por ningún lado. ¿Qué anda buscando usted acá? Soy una investigadora académica. Estoy trabajando en mi tesis sobre Lovecraft. En mi investigación descubrí que en el horror de Nahuatl se cita la Biblioteca Nacional. Al parecer, aquí se encuentra el único ejemplar del Necronomicon disponible. Un libro horroroso, escrito por un árabe, por el mismísimo diablo. ¿Sabe algo del robo del libro? No sé nada, lo juro. Está bien. Está bien. Puede quedarse, puede irse. Lo que sí le digo es que va a estar siendo vigilada, ya dimos el alerta. Ahora, ¿usted realmente es una académica? ¿No hay que dejarse embaucar por un chiste de Borges? Por supuesto, puedo mostrarle mis credenciales si lo desea. Sí, está bien. Ni se moleste. ¿Lo ayudo? El viejo bibliotecario podía tener la respuesta o una pista, algo. Ahora, siempre se dijo que el tema del Necronomicon, el libro escrito por el diablo, era no solo una invención de Lovecraft, sino también un chiste de Borges, ¿no? ¿Usted lo vio? Yo no lo vi, justamente por eso estoy acá. ¿Usted lo vio? No existe. Sin embargo, han denunciado su robo. Y hemos visto que en la caja donde estaba, está vacía. Dicen tantas cosas. Me imagino que un viejo bibliotecario como usted debe conocer muy bien estas historias, ¿no? Le habrán llegado más de una persona pidiéndolo. A veces. ¿Y usted qué le dice? Que lo inventó Borges. ¿Le gustaba eso al viejo, eh? ¿Sí? Le gustaba. ¿Y le gustaba simular que los libros de la biblioteca no existían o que existían? Era su mayor habilidad. ¿Usted no le parece que puede tener algo que ver con el tema este del libro escrito por el demonio? Puede. Pero habría que buscar la ficha del demonio. Bueno, estamos yendo a buscarla. ¿En qué? ¿En la D? ¿La buscamos en D de demonio? ¿En ese, Satanás? No. En el horror de Dunwich, el libro de Lovecraft, ahí se habla de un autor árabe. De Abdul. Uno de los mitos es que Borges se quedó ciego por haber leído el Necronomicon. Eso me lo dijeron, pero no lo podía asegurar. Y que toda su genialidad literaria provenía de esa lectura. De un pacto con el demonio, a cambio de la ceguera. Esa me gusta.
¿Y usted sospecha de alguien que pueda haberlo Sí, yo robado? sospecho de todos. Todos los lectores son sospechosos. Vienen a buscar algo que no tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a robar lo que no tengan. Necesitaba toda la paciencia del mundo, de la eternidad. No era claro si el viejo empleado quería o no colaborar, o las dos cosas, quería y no quería. Descifrarlo era una pesquisa dentro de otra. El oscuro personaje sabía demasiado o no sabía nada. Sentía de todos modos que establecíamos una complicidad tácita. Estaba jugando conmigo y a mí de algún modo me divertía. Me sentía desafiado. Este es el fichero que hizo Paul Grusac. De todo. De todo lo que hay en la biblioteca. Apártese un poquito. Perdón. ¿Lo que buscaba eso? Abdul al-Asred Necronomicon, versión latina de Olaus Wormius. España, siglo XVIII. En Lovecraft, citado, Lovecraft, H.P. El color del cielo, página 141. La biblioteca era enorme, vacía, desolada. Apenas un lector aquí y allá, y un lector era un potencial sospechoso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Setón? Sí, Usted es... investigador. Yo también. Guillermo Lynch, investigador privado. ¿Y qué es lo que investiga? Policiales, literatura policial. Ah, me interesa. Hubo un robo aquí. Y me dijeron que usted puede llegar a ayudarme. Investigo literatura. Bueno, la literatura, la realidad es de algún modo la comprensión de un hecho, ¿no? Ahora, en la Argentina, la literatura policial que empieza en los 40 con Borges. Bueno, digamos la versión oficial es más o menos esa. En verdad lo que pasa ahí es algo un poco diferente, me parece a mí. Hay una serie de hechos que uno puede reconocer. Me gustan los hechos. Hechos literarios. En los años 30 y los 40, que es lo que termina fundando un poco la idea de la historia policial en Argentina. Una cantidad de textos de Borges, bueno, colecciones de policiales, polémicas, una polémica famosa que tiene Borges también con Roger Caillois. Pero lo que uno puede también percibir ahí es que esa fundación, si se quiere, de un origen de la literatura policial, lo que hace es borrar toda una tradición precedente del género que existía en el país desde el siglo XIX. Novelas de Varela, Luis de Varela, que son de 1877, la primera se llama La huella del crimen, la segunda es Clemencia. Son las dos partes de una trilogía que nunca se termina. Y sí son con mucha diferencia las dos primeras que se escriben en lengua castellana. Y bueno, y a partir de ahí hay una gran cantidad de textos que también se publican. Digamos, algunos de escritores muy famosos como Quiroga, Grusac, Holmberg. Y después otros de escritores, digamos, que trascendieron menos. Pero bueno, como decíamos, también eso fue un poco borrado bajo esta idea del origen vinculado a Borges y al Grupo Sur, ¿no? La figura de Bioy Casares también, la colección del Séptimo Círculo que hacen juntos, una antología también de cuentos policiales. Y de Como algún decíamos. modo, esas primeras novelas estaban muy referenciadas en el policial inglés, francés, en las novelas de enigma más que nada, más que de acción, ¿no? No, la verdad es que las primeras novelas y cuentos policiales tomaban tradiciones bastante diversas. Lo que hace Borges con esta operación es sí consolidar el modelo inglés, ¿no? La novela de enigma. Y entonces ese género que él quiere imponer e impone, y por suerte en gran medida, porque también es una gran tradición que tiene la literatura argentina, lo que hace con eso también es negar todo lo anterior, que es una cosa un poco más mezclada, digamos, más cercana al folletín, a la novela de aventuras también, digamos, ¿no? Menos la estructura literaria que conocemos del policial inglés más clásico. En Borges uno ve, en los textos que él escribe, sobre todo en esos años, hay una gran defensa del policial y del fantástico, ¿no? Y él percibe los dos géneros de un modo muy parecido, ¿no? Él dice, bueno, en una realidad muy cercana a la que conocemos sucede un hecho que es inexplicable. Entonces, y esa estructura me parece que es una estructura, si quiere, formal. Hay un texto hermoso que escriben con Bioy que se llama Modesta apología del argumento,
que es esa idea, ¿no? La idea del argumento y la idea de la arquitectura de un cuento. Entonces, él ve en el policial, me parece, y en el fantástico también, esa forma literaria que para él es como la literatura, lo que Pig le llamaba, digamos, la ficción especulativa, ¿no? Esas maravillas que él hace tan pequeñas y con esa estructura tan perfecta, ¿no? Podría pensar que la marca del policial negro norteamericano de algún modo está en el origen de este auge, por lo menos los 60, 70, hasta el presente, digamos, con grandes nombres en la literatura argentina. Pienso en Rubén Tiziani, Sí. Pero también pienso en Osvaldo Soriano, en Hasse Tolain, por supuesto en Ricardo Piglia, ¿no? Sí, por En supuesto. José Pablo Feynman. No, la literatura norteamericana está muy como- presente ahí, está muy presente ahí. Sí, en varios elementos uno lo puede ver, digamos, pues en el modo de escritura, digamos, en la primera persona también, digamos. Y sobre todo, bueno, a partir de una vinculación en general, sobre todo a partir de la figura de Hammett. Entonces ahí me parece que también hay algo que aparece con mucha fuerza en Argentina, el policial negro vinculado con una posición de compromiso, se quiere, digamos, y con un ideario de izquierdas. Y claro, como una sobreimpresión sobre los textos de la tradición género negro, como una lectura política crítica del mundo social, del crimen, ¿no? Claro, siempre está esa idea, digamos, de que la literatura negra ofrece como una visión crítica del presente, una visión crítica, digamos, de la realidad. Y eso es una marca argentina, porque no sé si en Estados Unidos se lo lee así. No, creo que es una marca de las dos. Creo que está en Argentina, está en Estados Unidos. Bueno, lo que yo decía antes de Hammett fue llamado al Congreso por no me acuerdo, la Comisión Anticomunista para que Claro. denunciara a quienes estaban en el partido y él se negó a hablar y demás. Entonces, esa marca está fuertemente en Estados Unidos y por eso también me parece que se recibe en Francia con mucha fuerza y también la recibimos nosotros. Voy a cortar este diálogo porque tengo un problema para resolver. De todos modos, usted que sabe tanto de policiales, lo vamos a estar mirando. Es sospechoso igual que todos los de esta biblioteca. Hasta luego. Le daría fuego, pero esto es una biblioteca. No se puede fumar, está prohibido. Perdón, no sabía. Guillermo Lynch, detective privado. Marcela Martínez, escritora. Un placer. ¿Y qué hace usted aquí? Vengo a leer. Ah. Es el único lugar en el que puedo concentrarme y pensar un poco. Pensar en... Trabajando en una novela. Ah, qué interesante. Sí, Policial. un poco. Es una cosa más romántica. Puedo imaginarlo. Bueno, la dejo seguir pensando en su novela. Adiós. Adiós. La tradición argentina del policial me parecía más amplia y más rica de lo que había creído, hecha de rescates, entrecruzamientos e influencias insospechadas. Sin embargo, no aportaba ninguna pista para el caso real que estaba investigando. De cualquier modo, no estaba preparado para lo que vendría después. ¿Qué hace usted acá? Lo estaba esperando. El llavero. Vengo a hablar con usted. Está bien. Pasemos a mi oficina. Hasta ahora necesito un trago. ¿Whisky? Por favor. Todo lo que está sucediendo no me parece casualidad. En verdad estoy investigando sobre el policial en la Argentina y Borges es una referencia ineludible. Esto que pasó con el Necronomicon, quisiera ayudarle a resolver el caso. ¿Por qué? Es un enigma literario también. Y dígame, ¿forma parte de su tesis, de su trabajo de investigación? Puede ser. Nos quedamos charlando. Julieta resultó ser una conversadora interesante y una lectora curiosa. Todo en contra de mis prejuicios sobre los académicos. ¿O me estaba utilizando para su tesis? Demasiado pronto para saberlo. Mis ideas iban de un lado para el otro. Tenía que dejar de pensar en la literatura.
centrarme en el caso y resolverlo, porque en eso no avanzaba. Perdón. Ragendorfer. Por ahora. Patán. Sí. Paula Castiglioni. Me presento, yo soy Guillermo Lynch, detective privado. Estoy investigando el robo de un libro y me dijeron que hablar con ustedes. Eso es lo que más saben de cuestiones policiales y literarias. Vos has trabajado mucho como cronista policial. Sí, y en ese sentido, o sea, uno siempre se pregunta si la realidad imita a la ficción o al revés. Uno siempre se pregunta eso. Uno siempre se pregunta eso y sabiendo que es una pregunta incontestable, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de esa falta de respuesta, lo que sí sé es lo siguiente. Si vos escribís una ficción, esa ficción debe producirle al lector la sensación de que está leyendo algo que realmente sucedió. Y si vos estás escribiendo una crónica periodística, o sea, estás escribiendo sobre algo que realmente sucedió, le tenés que hacer creer al lector que en realidad te está leyendo una novela. Vos, Paula, también has trabajado lo que se llama género negro, digamos, sus distintas inflexiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo el policial, también como Patán, lo fui trabajando desde la parte periodística, en investigaciones policiales, ligado a lo social, ¿no? Problemáticas sociales, barrios populares, y después también en la parte de la ficción. Y están muy relacionadas, ¿no? Porque hay como una frontera móvil, digamos. Es una frontera móvil, una frontera muy delgada. Porque también para poder contar un hecho terrible, como son los hechos policiales, tenés que tener cierto arte para contarlo y llegar al otro, ¿no? Y de cierta manera empujar un poquito a la justicia para que se mueva y le dé importancia a determinado caso. Y en la ficción policial, para que sea verosímil, también necesitas una investigación, como lo haces en lo periodístico. Vos, por ejemplo, en tu último libro, está por acá. Sí, acá está Pistoleros. Pistoleros, es una narración muy cruda. Tomás el tema de la trata, por ejemplo. O sea, la pregunta es, ¿hay temas, digamos, que plantean un límite moral a la hora de escribir? ¿Cómo narrar eso? ¿Hasta dónde me detengo? ¿No? ¿Dónde hay un pudor a vencer o un juicio moral a transgredir, ¿no? Creo que uno muestra y después el valor moral lo hace el lector. Y en el caso de Pistoleros hay trata, hay violencia de género, hay pedofilia y es crudo, porque la realidad también es cruda. No me medí al narrarlo, porque quería que el lector sintiera el mismo asco que puede sentir al leer una crónica policial. De algún modo también plantea la dimensión política del crimen, no es solamente como habitualmente se dice el caso policial, digamos, lo corre y alumbra de algún modo esas dimensiones. Vos te has encontrado mucho en tus trabajos con ese tema, ¿no? Sí, de hecho, yo pienso por un lado que, y no es una frase mía, es casi un lugar común, que todo crimen es político, ¿no? Todo crimen sucede en un contexto y ese contexto, por lo general, entre otras muchas cosas, es político. Y es necesario, o al menos es necesario para mí, rozar ese contexto. Y esa necesidad tal vez me llevó a ir del policial simple hacia determinados resortes, determinados espacios, determinados lugares donde se custodia, donde se reglamenta y donde se castiga los desbordes individuales de la gente contemplados por el Código Penal.
Y esos lugares, digamos, han sido la fuerza de seguridad, por ejemplo. Eso tal vez haya generado algún libro que escribí, La Bonaerense o La Secta del Gatillo, y eso también me ha llevado a explorar la estructura que hubo en este país durante el imperio del terrorismo de Estado. Y yo pienso que ese aspecto de la historia argentina únicamente se lo puede narrar desde el discurso de la novela negra, desde el discurso de un thriller. O sea que se podría pensar que el género policial, con todos estos ribetes que alumbra, ¿no?, termina siendo una indagación, una pregunta sobre la presencia del mal en la tierra, casi una pregunta teológica, podría decir, sin admitirla como tal, ¿no? Podría decirse que de algún modo si existen delitos, si existen crímenes, transgresiones, ¿no?, impensables, de algún modo es el género policial el que puede interrogarlas. Sí, el género policial te permite hacer una radiografía del alma humana, ¿no? Porque lo más escalofriante, como dice Patán, de los villanos es que son humanos. Puede ser tu vecino, puede ser incluso tu papá. La comodidad de considerarlos monstruos impensables es eso, es solo una comodidad, ¿no? Sí. Elimina la idea de que lo ominoso, lo siniestro, habita en personas como cualquiera de nosotros. Sí, por eso se pueden mover de manera tan fácil en la sociedad. Están camuflados, no tienen, no sé, los colmillos largos, no son verdes, no sé. Bueno, como capturaron a Pripke en Bariloche, que fue aplaudido y llorado por la sociedad, ¿no? Era un buen hombre. Exactamente, exactamente. Y además, más allá de eso, la novela policial inglesa y posteriormente la novela negra, la primera surge a fines del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, y la otra se desarrolla, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, además de indagar las miserias más extremas y dramáticas y tal vez crueles de la condición humana, también indaga las miserias o las disfunciones de la sociedad, ¿no? Es, digamos, el género que tal vez mejor radiografía al capitalismo. Ahora, acá se han robado un libro. Y ustedes son los que más saben del tema, así que los voy a considerar sospechosos. Les agradezco lo que me acaban de decir, pero no salgan de la ciudad. Van a estar siendo vigilados. Hasta luego. Tengo que seguir el hilo. Todo me lleva a Rodolfo Walsh. Ajedrez, una lógica de hierro, integridad intelectual. Nadie como él para guiarme en la investigación sobre los hechos. Aguirre. Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien. Vos me vas a ayudar a resolver un caso. ¿Sí puedo? Se afanaron un libro acá. Ajá. Bueno, vos hiciste este libro, una compilación, un periodismo literario itinerario, de las pocas entrevistas que dio Walsh en su vida. Me parece que de algún modo se puede seguir su evolución. Me gustaría que cuentes un poquito de eso. Bueno, Walsh comienza como un escritor de relatos policiales clásicos y como un periodista de batalla, ¿no? O sea, un periodista, digamos, de información general. Todoterreno. Todoterreno, ahí está. Y me parece que, bueno, como sabemos, hay un momento en que él hace un viraje y cuenta, bueno, yo libraba una batalla como si la justicia existiera. Reaccionó ante el encuentro con Juan Carlos Libraga, sobreviviente de los fusilamientos. Un fusilado que vive. Claro. Esto que se cuenta de que él, digamos, volvió a Jet, a la editorial donde trabajaba, y que decía, encontré al hombre que mordió al perro. O sea, en relación al modo en que se alude a la nota excepcional en el periodismo
en el periodismo clásico, ¿no? Y justamente la revelación para él en ese momento, en ese sentido, es que esa nota no le interesaba a ningún medio, ¿no? O sea, ahí él hace un aprendizaje sobre el periodismo muy rápido, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy interesante ver en ese momento cómo se resignifica su experiencia previa como escritor, cómo él utiliza, digamos, los recursos que tiene como narrador policial. Algo que me parece muy importante en ese sentido, o por lo menos significativo, es un punto en común que se puede observar respecto de los relatos policiales a después la escritura de los testimonios, ¿no? Que es la cuestión de que la verdad o lo que se busca no está escondido, sino que está a la vista. Es una vieja idea del relato policial, es la idea de la carta robada, ¿no? de Poe. O sea, lo que se busca no está escondido, como decía, sino que está a la vista, pero no lo vemos. O sea, es tan evidente que dejamos de percibirlo. En el prólogo, en la nota preliminar a Variaciones en Rojo, su primer libro de cuentos, Walsh dice que en determinadas páginas de cada uno de los 3 relatos que integran ese libro, la solución está a la vista, dice él, ¿no? O sea, el lector ya tiene todo lo necesario como para resolver por sí mismo el enigma, ¿no? Y lo que vemos después cuando él investiga justamente los crímenes del basural o incluso su crónica sobre el asesinato de Rosendo García, es que es también esa misma mirada, o sea, no están ocultos estos hechos, ¿no? O sea, en el caso de la reconstrucción de Operación Masacre, justamente un dato fundamental es ese dato que le permite saber que la ley marcial fue dictada después de los fusilamientos. Y ese no es un dato que estaba, digamos, enterrado, sino que él lo consigue de un documento público, ¿no? Pero resignifica toda la estructura dramática del evento, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a su último periodo, que es el de la Agencia Clandestina de Noticias, cuando él, con un pequeño grupo de periodistas, produce una serie de partes, ¿no?, sobre hechos de la represión, él ahí está trabajando también con información pública, o en todo caso con algunos informantes, pero es justamente esa información que por ahí no se visualizaba o estaba más disimulada en la prensa. Ahora, siempre él tuvo una tensión con el oficio de escritor, que lo consideraban la categoría burguesa, digamos, y con los géneros. Siempre amenazó con una novela, pero lo consideraba también un género burgués. Y siempre de algún modo amenazaba con abandonar el género del cuento, pues lo consideraba. Pero permanece la estructura dramática del cuento en su investigación siempre tiene la obsesión de la eficacia, ¿no? Para el tema de la eficacia denunciativa es central, y el lector como el que decide último. Me parece que ahí hay una de las claves para entender el pasaje a la política. Él plantea desde muy joven esa ambición de escribir una novela, pero tiene que ver también, y eso surge de su propia reflexión, que se puede ver, por ejemplo, en las entrevistas que él concede, que, digamos, esa idea responde también al imaginario convencional del escritor, ¿no? Escribir la gran novela, ¿no? Del mismo modo que para el periodista novato encontrar la gran nota es la consagración, ¿no? Lo que vemos, sobre todo en los años 60, cuando él está más vinculado con la acción política, es que todas sus ideas tienen un nuevo giro, ¿no?, respecto de lo que él llama la trampa cultural, ¿no? O sea, todas esas ideas esas ideas convencionales respecto de qué es un escritor, qué hace un escritor, a quiénes se dirige un escritor, él las somete a una revisión crítica muy fuerte, como que pone a prueba lo que escribe con ese horizonte, ¿no? Cuando habla de que la denuncia traducida a la novela no tiene filo, o sea, no molesta a nadie, o sea, no tiene ningún efecto, ¿no? Claro. En otro texto, en el prólogo que escribe A los que luchan y los que lloran, el libro de Jorge Massetti, Comandante Segundo. Comandante Segundo Walsh, habla de la mirada fotográfica del periodista nato, ¿no? Que es
que él dice, el que es capaz de sintetizar, digamos así, de un golpe de vista, el que es capaz de descubrir un golpe de vista, digamos, el dato revelador, ¿no? de una situación, de un problema. Y me parece que eso, digamos, se asocia también con su culto por el relato breve, ¿no? Borges y Walsh, los que no escriben novelas. Así es. Gracias, Osvaldo. A vos. Vamos a ver si podemos descifrar este enigma literario y Ojalá que policial. sí. Intenté aclarar mis ideas, correrme de la historia del policial y centrarme en el caso, aunque tal vez la clave esté en Lovecraft y en Borges. ¿Quién querría robarse ese libro? ¿Y para qué? Julieta me parece muy evidente. Rajendorfer, Aguirre, Cetón sería raro. ¿El bibliotecario? ¿Por qué no? ¿Y esta mujer? ¿Para qué querría un libro así? Un libro mortal. ¿Para venderlo? Si es por eso, podría ser cualquiera. Demasiado obvio. ¿Y cómo marcha la investigación? Mucho depende de usted. Porque usted es la única persona que puede constatar que el libro estuvo y no está. Palabras. Sí, palabras. Usted se hace mucho el sonso, pero por algo me trajo hasta acá. ¿Esto qué? ¿Esto era de Borges? Precisamente. Está muy vinculado a la historia de Necronomicon, ¿usted sabe? No. A Borges no le gustaba mucho Lovecraft, pero en su último libro le dedica un cuento. Se llama The Armor Things. Hay más cosas. ¿Se siente bien? A veces la humedad. Que en ese cuento Borges va a visitar la casa de un tío muerto que ha sido comprada por un loco y que ese loco se deshizo de todos los muebles y la casa está abandonada y él entra y hay una presencia extraña, muy Lovecraftiana. Él decía algo muy importante sobre Lovecraft. Decía, no es buen escritor, pero sus historias producen terror. Es lo que vale. Ahora, en ese cuento hay una mesa y él la describe exactamente como esta, una mesa semicircular de trabajo con dos agujeros detrás que están sin duda cubiertos por esas máquinas de escribir. No de crédito esas cosas, es un policial sencillo. Por algo usted me trajo hasta acá. Hoy tiene casualmente la presentación de un libro de policiales acá mismo. ¿Y a usted le parece, hablando con autores de literatura policial, puede poder resolver este problema? Sí, tienen nuevas miradas sobre los policiales y las resoluciones. Va a encontrar una respuesta. Confíe. Hasta ahora tengo más preguntas que respuestas. Es la vida. Y a mí. ¿Que era una nota de Gijena? Sí, creo que Sí, de Daniel. Sí. Perdón, los interrumpo un momento. Sí. Mi nombre es Guillermo Lynch, soy detective privado y estoy con un caso que creo que ustedes me pueden resolver. Se han robado un libro muy importante de la Biblioteca Nacional. ¿En serio? Nada más y nada menos que el Necronomicon, el libro escrito por el diablo. Tenemos un par de pistas, pero todo conduce a la idea de que es una suerte de enigma literario. Entonces, en estas horas de investigación, todo indica que escritores de policial negro, como son ustedes, pueden ayudarme. Y me gustaría, de algún modo, pensar este tema, digamos, ¿qué es la novela policial? ¿Qué es la novela policial negra en la contemporaneidad? Ustedes, en general, toman temas contemporáneos, ¿no? El tema del narcotráfico, del tráfico de niños. Eso me parece que es un giro interesante, ¿no? De la narrativa policial negra o como se la quiera denominar, ¿no? El género negro ahora está obligado a meterse en, desde siempre, pero Es su esencia. Hoy Es lo que está pasando y lo que no queremos que siga pasando. O sea que había una beta denuncialista de algún modo. Y ese vínculo entre la ficción y lo que llamamos realidad, o vaya a saber ya qué es, de algún modo está tematizado, ¿no? que creo que en general, incluso a veces las noticias se nos anticipan a lo que escribimos.
Sí, es verdad. Dicen que exageramos hasta que sale la noticia publicada. Sí, ¿no? Sí, yo tengo escrito una novela sobre algo que no quiero que pase, pero está todo dado para que en algún momento pase. Pasarías de ser una escritora policial negro a ser una profeta, de algún modo. No, estoy denunciando las circunstancias que conducen a eso. Eso es la esencia de la novela negra, ¿sabes? Cambiar el mundo, cambiar las circunstancias. Pero el caso tuyo, Ferraro, vos trabajás con lo que es del orden de lo delictual pesado actual. Sí, creo que los temas van decantando por su propio peso. Hay un poco de delay cuando uno escribe, cuando uno puede escribir en caliente. O sea, si uno piensa, el policial negro en los 70 tuvo mucha importancia acá y después desapareció. Porque cómo vas a escribir algo tan violento cuando la realidad te está superando. Necesitas darte un espacio. Después hubo diferentes novelas que fueron excepciones, casi diría. Pienso Chau Papá de Damonte en el 96, pienso Entre Hombres de Maggiore en el 2001, pero después la crisis del 2001 también fue un golpe muy fuerte. ¿Cómo seguir escribiendo género negro? Entonces hubo como un periodo ahí de reposo que tardó en decantar, y después sí, el género negro a partir del 2005, del 2006, con diferentes colecciones, con diferentes festivales, con nuevos autores, empezó a tener un nuevo recorrido. Y ahí es donde empezamos a interactuar nosotros, creo. Pero, ¿qué pasó ahí? Hay una realidad que pide género negro, porque hay una brecha social entre los pobres y los ricos cada vez más grande, hay una violencia, hay un descreimiento de la justicia acá en Argentina. Entonces todo eso termina decantando, o sea, hay una neblina ahí que se pierde y dice, che, los engranajes de la sociedad en realidad no son el sueño americano o argentino, sino que termina siendo la avaricia, el poder y la violencia. Igual me parece que hay como una constante que es el descreimiento de las instituciones y de la autoridad de parte de los autores, y eso sí viene en los 70, los 80, los 90 y hasta nosotros. Y que tiene que ver con el rol del investigador, señor detective, con el rol de la policía, con el lugar de la justicia. Parece que los escritores argentinos de ninguna manera, nos cuesta mucho ubicar un policía que siga trabajando de policía. O un investigador, ¿no? O un investigador. Creo que el investigador puede ser más del orden de lo ficcional y es un acuerdo con el lector. Pero hablar de la justicia real, de la policía real, me parece que no podemos. Y que esto sí es una constante que viene desde los 70. Creo que el que nos tema diferencia a los suecos, por ejemplo. o el nuevo planteamiento que propone para mí el género negro en la actualidad es, cuando nace el policial negro había que restablecer el status quo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué hay que restablecer el status quo que es injusto? ¿Por qué voy a restablecer algo que está mal de base? Entonces, o la figura del detective, o la figura de lo que sea, del periodista, del amigo, del muerto, lo que sea, que trata de hacer justicia, va a ser una justicia paralela, no de manera oficial. Y ahí obviamente lo que te está diciendo es que no se puede restaurar el orden moral si no se puede restaurar el orden moral personal, porque no hay una manera de resolver todos los problemas del mundo. Eso es una novela negra más que nada, o sea, no una policial. Yo tengo una novela en la que la justicia, mi investigador es un juez en lo penal, que siempre, por H o por B, de un modo u otro, termina investigando, ¿no? Y en esa novela en particular, él no hace justicia y es juez. Lo deja ir al pibe, lo deja ir, se sienta con él, habla con él durante una hora, saca guita del bolsillo y le da todo lo que tiene, cuando en realidad lo que él tendría que hacer como juez es llevárselo y entregarlo en la comisaría. Pero él considera que ese chico es inocente y que merece tener otra oportunidad. O sea, es una visión completamente no convencional del rol de un juez o del rol de alguien a cargo de hacer justicia. ¿Por qué? Por lo que están diciendo ustedes, porque la justicia es una farsa. Entonces, frente a eso hay distintas formas de ubicarse. La de este tipo es no hacer justicia, en términos... Y de algún modo la figura del investigador o del protagonista, del sujeto, digamos, que lleva a cabo la pesquisa, es una figura compleja porque es alguien que, como decía Nico, está un poco al margen de la ley, se permite transgredir límites morales incluso, ¿no? Eso en el policial norteamericano es casi
el ABC de esa figura. Es una figura con mucho de épico, en el sentido que en la Argentina conseguimos a la épica, Martín Fierro, que es un asesino después de todo, como diría Borges, ¿no? Me parece que hay algo, una continuidad en esa figura, que es una figura que a su vez, salvo quien les habla, no es muy común. Y además, y con respecto a la figura del investigador, está el caso de Nico, en el que casi no existe, digamos. No. Hay un narrador omnisciente, el lector deviene investigador. Exacto. Es que ese es el rol del lector en la novela policial y la negra. Hay una rivalidad que es deliciosa, ¿no? Que es, yo voy a saber who's done it antes de que me lo diga el autor. Claro, cuando le lea Chandler, el detective no sabe y uno como lector va suponiendo opciones, ¿no? Claro, pero bueno, es un juego al que jugamos desde que leemos a Agatha Christie, ¿no? Claro. El juego que jugamos todos. Pero ahora está muy blanqueado. Bueno, las novelas que para mí hay el cambio, bueno, que siempre se suele decir, pasamos de que sea un divertimento, un crucigrama o algo intelectual, como le llamaba Borges, y que la respuesta ya no es quién fue, o la pregunta no es quién fue, sino que en el pasaje de la policía de la novela negra la pregunta es quiénes somos. O sea, porque lo que te hace muy bueno eso. Es preguntarte quiénes somos como sociedad. La novela policial, que es la novela que vende además, es la novela que llega también muchas veces, por eso se suele decir, no, en Estados Unidos se escribe mucho, no, porque es lo que vende y lo traducen, no van a traducir los que no venden. Es que es conciliadora, es reconfortante, porque dice, che, todo va a estar bien, te da una palmada en el hombro y te dice, todo va a estar bien. Claro. En cambio, la novela negra te agarra de los hombros y te hace mirar y te dice, che, somos Mirá esto, somos esto, no te dice, son esto, porque es muy fácil decir, yo no soy parte del problema. Entonces sos parte del problema y sos parte de la solución, eso te dice la novela negra. Sí, te compromete a actuar a vos. Ese no es como lector, el gran problema. Como ciudadano. Sí. Las soluciones siempre dejan un regusto amargo también, ¿no? Sí, sí, es que no hay manera. A mí lo que me interesa muchas veces que se suele decir de la novela negra respecto a la violencia o al horror que narra. Dice, bueno, nos fascina esto. Y yo diría que lo que nos fascina más que nada es la esperanza, más allá del horror. Porque lo que te cuenta la novela negra, y por eso la leemos, es una literatura del trauma. ¿Qué pasa después del trauma? No solo el trauma de la crisis del 29, de la dictadura, de lo que sea, sino los traumas personales. ¿Quiénes somos después de los daños? Ferraro, eso que acaba de decir lo vuelve doblemente sospechoso. Voy a seguir con mi trabajo. Éxito. Y que aparezca el libro. A propósito, ¿ustedes tienen alguna sospecha de quién puede haber estado interesado en robarse el Necronomicon, nada más y nada menos, el libro escrito por el demonio? No, pero hace un rato pasó una chica que tuvo preguntas que... ¿No es esta? Sí, nos dejó el libro. Es esta, estaba acá, estaba en el público. La acabo de ver salir. Por aquí, ¿sí? Marcela Martínez, La letra fatal, el Necronomicon. ¿Qué lo dice? Me lo llevo. Por favor. Perdón, ¿usted vio a esta mujer? Sí, de hecho acaba de salir. Decime, ¿en qué parte de la biblioteca no hay cámaras de seguridad? Tenemos monitoreada toda la biblioteca, con excepción de la terraza. Ok. Marcela Martínez, ya todo terminó. Entrega el libro. Nunca. Antes prefiero morir. Ese libro ha causado demasiado daño. Soy una escritora mediocre. Ese libro me va a dar el talento que le dio a Borges. A Borges le costó la ceguera y la felicidad. Ya todo terminó. ¡No! ¡No! Hay que desconfiar de los mitos literarios. Una cosa es la ceguera a cambio de la genialidad y otra la muerte gratuita. Una pena. La letra fatal no estaba tan mal después de todo. Con Juli pasamos horas estudiando los géneros menores, los autores menos conocidos, más extraños.
hasta que ella termine su tesis al menos. Tal vez la espere algún doctorado en el extranjero, quién sabe. Después de todo, para un investigador un género es un área de trabajo como cualquier otro. Fuiste un amigo de fierro y sos un diablo ignorante. Yo soy insignificante, no es de Naides la Sextina. El habla gaucha argentina es de todo el que la